Nosotros hemos estado trabajando con funciones convexas, pero realmente lo que nos interesaba era resolver un problema de programación muy concreto. Cuando hablamos de problemas de programación, realmente estamos diciendo de un problema de optimizar. Y dentro de ese problema de optimizar dijimos, vamos a centrarnos en estudiar mínimos, que también se pueden calcular máximos sin ningún problema, cambiando la función. O sea que todo este proceso que hacemos con mínimos es equivalente también con máximos. Si recuerdas, Vale. ¿cuál era el problema con el que queríamos trabajar nosotros inicialmente? Habíamos dicho, recordemos, que queríamos trabajar con el problema que habíamos dicho que era un problema de programación no lineal, que habíamos llamado PPNL, podemos llamarlo simplemente P, donde ahora queremos minimizar una función f de x sujeto a que x esté en un cierto conjunto S, donde lo importante es que cogemos una función f que puede estar definida en todo el conjunto S sub n o únicamente en el conjunto S, no nos afecta. Podemos poner inicialmente, venga, f que vaya en el peor de los casos de ese contenido n sub n en sub 1. ¿Qué tenía que ocurrir con esta función f? Que era una función no lineal. Esencialmente para distinguirlo de lo que hacíamos antes en la otra asignatura. Hemos visto que podemos trabajar con dos tipos de buen comportamiento. Podemos tener un buen comportamiento sobre la función f o podemos tener un buen comportamiento sobre el conjunto S. Y en esta parte, ese buen comportamiento significa únicamente hablar de convexidad. ¿Qué ocurre cuando nuestro conjunto S es un conjunto convexo? ¿Qué ocurre cuando la función f es una función convexa? Esos son los dos elementos que nosotros queremos considerar. Y lo que hacíamos el otro día era bajo qué condiciones puedo caracterizar la convexidad o la convexidad estricta de nuestra función. Porque estudiar si el conjunto es convexo es relativamente sencillo. Ver si la función es convexa, eso ya es un poquito más complicado. Entonces, tratamos de buscar propiedades adicionales de la función que me permitan decir, oye, pues sí, esta función es convexa. Porque luego, cuando tengamos buen comportamiento de conjuntos, es decir, conjuntos convexos, y cuando tengamos buen comportamiento de las funciones, es decir, funciones convexas, somos capaces de estudiar fácilmente qué ocurre con este problema de optimización. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahora es, partiendo de un conjunto S que es convexo, vamos a ver qué nos hace falta para caracterizar la convexidad de nuestra función. ¿De acuerdo? Entonces, con este problema vamos a poner un primer resultado que nos permite caracterizar ese buen comportamiento de la función. Es decir, sea S contenido en S n, partimos de que sí es un conjunto convexo. Es decir, conjunto convexo no vacío. Y tenemos este problema anterior. Y el problema P anterior. Entonces, dado un punto que normalmente a esos candidatos a puntos óptimos lo estamos llamando X rayita, perteneciente a nuestro conjunto S, que sea una solución óptima de P, es decir, si nuestro X rayita es un mínimo de este punto P, pero una solución óptima de P, ¿de qué tipo? Vamos a pedirle únicamente de momento que sea local, ¿vale? Entonces, el objetivo obviamente no es estudiar si ese punto es un mínimo en un trocito chico. Me encantaría ser capaz de ver
cuando ese mínimo local de verdad es el mínimo global, es decir, la solución de todo nuestro problema, y no únicamente en un conjunto menor de ese problema. Pues para eso nos hace falta la convexidad. Por un lado, si F resulta que también es convexa, entonces podemos garantizar que ese punto, ese mínimo local, no es solo un mínimo local, sino que es un mínimo global. Es decir, X rayita es un mínimo global de nuestro problema P. Pero teníamos otro posible comportamiento de la función f. Y es que a lo mejor la función f no solo es convexa, sino que además tiene un mejor comportamiento que es convexidad estricta. En ese caso, es decir, si la función f es estrictamente convexa, ¿qué crees que es lo que cambia con respecto a la afirmación anterior? Porque claro, obviamente, estrictamente convexa, en particular es que sea convexa. Lo cual significa que en particular, X rayita es un mínimo global de la función. La pregunta es, ¿qué es lo nuevo que aporta el que sea estrictamente convexa? Lo que aporta es información sobre cuántos mínimos globales tiene nuestro problema. Es posible que un problema de optimización tenga más de un mínimo global. A lo mejor da la casualidad de que coinciden los dos mínimos globales. La convexidad estricta lo que nos dice es que eso no puede ocurrir, que nuestro problema de optimización tiene exactamente una única solución. Es decir, entonces el X rayita es el único mínimo global de nuestro problema P. O sea que esta convexidad estricta es un poquito mejor porque nos permite caracterizar la unicidad de solución de nuestro problema. Pero si uno recuerda lo que hemos hecho, cuando hemos trabajado con esta convexidad, sobre todo nos interesaba dar una caracterización geométrica, ¿verdad? Y esa caracterización geométrica se había conseguido mediante el concepto del subgradiente. Que ese subgradiente lo que nos permitía era coger la gráfica de nuestra función, tratar de ver el hiperplano en el que se apoya en la gráfica en ese punto y ver si toda la gráfica de la función queda por encima de nuestro hiperplano. Y cuando eso lo obteníamos, el vector normal de nuestro hiperplano era precisamente el subgradiente. Bueno, pues vamos a ver que también podemos dar una caracterización de esta información en términos de ese subgradiente. Es decir, teorema, lo que teníamos aquí sería simplemente que si, bueno, vamos a coger nuestra función f, que va de S contenido en SUN en el conjunto S1, que va a ser una función ya directamente convexa, y vamos a coger este conjunto S distinto del vacío, obviamente que tenga elementos, pero que sea un conjunto convexo también. Entonces, si tenemos una solución, un punto X rayita perteneciente a S, que sea solución óptima local de nuestro problema P, entonces podemos caracterizar que ese punto sea, o bueno, vamos a poner de esto, dado simplemente un punto del conjunto, vamos a ser capaces de caracterizar que sea una solución. Es decir, tenemos que, para que ese punto X rayita sea una solución óptima, es decir, X rayita es solución óptima
de nuestro problema P, podemos dar una caracterización geométrica del comportamiento. Y la caracterización es que nuestra función f tiene que tener un subgradiente, que era esta letrita aquí rarita, perteneciente a Rn, en ese punto x rayita, tal que la caracterización geométrica es esa existencia, de modo que el subgradiente, cuando lo multiplicamos por el x menos x rayita, es siempre mayor o igual que 0, sea cual sea el punto que cojamos de nuestro elemento S. Estamos diciendo que el producto escalar de ese subgradiente de ese vector normal que estamos teniendo con el vector de posición de un punto a otro punto es siempre positivo. Eso nos está diciendo por la convexidad de nuestra función. Claro, aquí podemos añadir condiciones adicionales sobre el conjunto S. Y esas condiciones adicionales que nos interesaban normalmente era estudiar qué ocurría cuando el conjunto S era un conjunto abierto. Porque en el caso de tener un conjunto abierto, teníamos información adicional sobre la existencia de subgradientes, sobre la continuidad de nuestras funciones. Pues resulta que podemos mejorar este comportamiento cuando nuestro conjunto S sea un conjunto abierto. Es decir, corolario, si en las condiciones anteriores tenemos que nuestro S distinto del vacío es un conjunto abierto, entonces tenemos dos condiciones. Por un lado, la primera nos dice que nuestro X rayita es solución óptima de nuestro problema P si y solo si ese subgradiente que existe es subgradiente nulo, es decir, existe nuestro vector subgradiente, que va a ser el vector nulo perteneciente a Rn, subgradiente de f en el punto x rayita. Y por otro lado, hay un caso particular de esta situación, que sería ¿qué ocurre si este conjunto S no nos da ninguna restricción? ¿Qué ocurre si el conjunto S en realidad es todo el espacio euclidio E sub n? Es decir, si además, un poquito más para arriba, dos, si además resulta que el conjunto S es todo el conjunto E sub n, que es trivialmente no vacío, convexo y un conjunto abierto, entonces esta solución óptima del problema es justamente una solución óptima global, es decir, el X rayita es solución óptima global de nuestro problema P si y solo si la condición es la misma. Existe nuestro subgradiente, que es el vector 0 en este caso, que sea un subgradiente de la función f en el punto x rayita. ¿Vale? En ese caso, lo único que hacemos es mejorar el comportamiento y afirmar que este x rayita es un óptimo global. Si te fijas, hay una mejora que podemos hacer incluso de este resultado. Porque aquí estamos hablando de ese subgradiente, ¿verdad? ¿Y subgradientes cuántos puedes haber? Puede haber muchísimos.
Porque si recordamos lo que ocurría con esa función valor absoluto, por ejemplo, cualquier recta que se apoyase en el pico prácticamente iba a dejarme toda la función por encima. Entonces había muchísimos subgradientes en el punto cero, que era donde tenía el valor absoluto el pico, ¿verdad? Y justamente el problema era que el valor absoluto en ese punto no era derivable, no era diferenciable. Pero cuando la función sí que era diferenciable, no había muchísimos subgradientes. Había únicamente un subgradiente que coincidía precisamente con quién. Con la derivada, que es el gradiente de la función. Precisamente porque se supone que lo que nosotros nos habían dicho en funciones de varias variables uno, cuando yo cogía la primera vez una función de varias variables, ¿cómo caracterizaba los máximos y los mínimos de la función? Para caracterizar máximos y mínimos, lo que nosotros hacíamos es coger la función, calculas el gradiente e igualas el gradiente a cero, ¿verdad? Ese era el modo de sacar los candidatos a mínimos o máximos. ¿El problema cuál era? Una vez que tienes tu gradiente igualado a cero, que es un punto crítico, ¿qué haces tú? Utilizar la matriz hessiana para determinar si ese punto era un máximo, un mínimo o un punto de silla, ¿verdad? Aquí más o menos la idea está siendo similar. Lo que pasa es que no estamos utilizando el gradiente, estamos utilizando otra cosa que es el subgradiente. Y fíjate que me está diciendo, hay un vector que tú igualas a cero y que te dice el punto es un mínimo. Ojo, ¿por qué un mínimo? Porque estoy estudiando un problema de minimización. Y tú puedes decir, bueno, pero es que a lo mejor el punto que obtienes es un máximo y no es un mínimo. Ya, pero es que estamos trabajando con funciones convexas. Entonces esto nos está permitiendo asegurar que ese punto es un mínimo en lugar de un máximo, porque cojo funciones muy concretas, que son funciones convexas. Y él dice, bueno, pero es que esto debería coincidir con lo que nosotros ya conocíamos de funciones de varias variables, que era, si la función tiene un buen comportamiento, los mínimos o los máximos se obtienen gradiente igualado a cero. Pues justamente es la consecuencia que conseguimos ahora. Es decir, corolario, ¿qué ocurre cuando la función es diferenciable? En las condiciones anteriores, si nuestra función f, que va de S contenido en S n en S1, además es diferenciable, por lo menos en el punto x rayita perteneciente a S, entonces, ¿qué podemos asegurar? Que para que el punto x rayita es una solución óptima de nuestro problema P, es decir, un mínimo, ¿qué tiene que ocurrir? Que el gradiente, es que aquí hemos dicho que el subgradiente multiplicado por el x menos x rayita tiene que ser mayor o igual que cero. Ya, pero es que ahora el subgradiente no es el subgradiente, es el gradiente y es el único que hay. Entonces lo que tenemos es que el gradiente de la función f en el punto x rayita multiplicado por el x menos x rayita, esto tiene que ser mayor o igual que cero para todo x que cojamos del conjunto S. Tú dirías, oye, espérate, ¿y si resulta que el conjunto S, como ocurre aquí, es abierto? Que entonces lo que estamos diciendo es que ese subgradiente tiene que ser justamente nulo. Es decir, si además añadimos que nuestro S distinto del vacío sea un conjunto abierto, tendríamos que la condición en la que estamos acostumbrados, es decir, x rayita es una solución óptima. Solución óptima, no he puesto dp, ¿verdad?
Solución óptima del problema P. Sí y solo sí. Igual. Solución óptima de nuestro problema P. Sí y solo sí. ¿Qué ocurre con el gradiente? Que el gradiente de la función f en el punto x es igual a 0. ¿Vale? Cuidado, porque esto no es lo que hacíamos en funciones de varias variables exactamente. Aquí hay un sí y solo sí. En funciones de varias variables lo que había es una implicación. Y la implicación me decía, si tu función es diferenciable y x es un mínimo, entonces el gradiente es 0. Pero fíjate que porque el gradiente fuese 0, ese punto no tenía por qué ser un mínimo antes, ¿verdad? Podía ser un máximo. O podía ser un punto de silla. O podía ser nada de eso, ¿cierto? Dependía luego de utilizar la matriz hessiana. ¿Por qué aquí hay un sí solo sí entonces? Porque no estamos trabajando con cualquier tipo de función, ni con cualquier tipo de conjunto. Estamos trabajando con funciones convexas definidas en un conjunto convexo. Y eso es otro comportamiento mucho más específico de nuestra función. Es decir, fíjate, me pone aquí una nota que observemos que al tratarse o al ser f una función convexa, sí podemos caracterizar los mínimos mediante los puntos x rayita donde se anula el gradiente. Cosa que en general no podíamos hacer antes. Precisamente toda la asignatura de funciones de varias variables prácticamente giraba en torno a una vez que obtienes gradiente igualado a cero y que eres capaz de resolver ese sistema y sacar los posibles candidatos a máximos o mínimos o puntos de silla, que son puntos críticos, había que clasificar esos puntos críticos, que era la parte un poquito más larga con la matriz hessiana. Eso aquí no tenemos que hacerlo, porque trabajamos con funciones convexas. Y las funciones convexas me dicen, no, no, que si el gradiente es cero, automáticamente eso es un mínimo. No tienes que darle vueltas a clasificar, no puedes tener otra situación posible ahí. ¿Vale? Eso es lo guay que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a hacer, para que veas geométricamente qué es lo que está ocurriendo, consideremos la función f, que va en principio de todo R2, bueno, de E sub 2. A lo mejor se me va a escapar alguna vez lo de R2. A es 1, dada por, vamos a poner f de xy, una función convexa. Vamos a poner el ejemplo que viene aquí en el libro, que, por poner algún ejemplo. X menos 3 medios al cuadrado más el y menos 5 al cuadrado. Entonces, consideremos el problema, que vamos a llamarlo simplemente igual p, que sería, queremos minimizar esta función f de xy sujeto a, y vamos a coger la región que nos daban, que era menos x más y, menor o igual que 2. Luego teníamos 2x más 3y, menor o igual que 11. Y luego teníamos menos x menor o igual que 0 y menos y menor o igual que 0. Esta región que tenemos aquí es nuestra región S.
Entonces tenemos que analizar qué tipo de conjunto es ese, ¿verdad? Lo que nos gustaría, lo que sería maravilloso, es que ese fuese un conjunto convexo. Bueno, vamos a ver si podemos representar este conjunto. Entonces, observemos que el conjunto S contenido en SU2 viene dado por... Tendríamos lo siguiente. Vamos a poner también los ejes. Fíjate, como menos x es menor o igual que 0, en realidad lo que me está diciendo es que la x es mayor o igual que 0. Como el menos y es menor o igual que 0, en realidad me está diciendo que el y es mayor o igual que 0. Por lo tanto, estamos trabajando únicamente en el primer cuadrante. Es decir, de entrada sé que tengo aquí nuestro primer cuadrante. Y ahora en este primer cuadrante vamos a tratar de ver cómo representamos las otras dos rectas. Que sería, por un lado, menos x más y menor o igual que 2. Por lo que lo mismo tendría que representar la recta y igual a 2 más x. ¿Y esta recta de aquí qué recta sería? Sería la recta y igual a el 2x pasa restando, el 3 pasa dividiendo, nos quedaría menos 2 tercios de x más 11 tercios, ¿no? Más 11 tercios, sí. Vale. Vamos a intentar dar algún valor sencillo. Bueno, podríamos intentar ver dónde se cortan estas dos rectas, ¿verdad? ¿Dónde se cortan estas dos rectas? Buena pregunta. Tendría 2 más x igual Yo la a... representaría. ¿Eh? Que yo la representaría por separado, creo. Sí, sí, pero bueno, vamos a intentar por si hay algún punto bonito, ¿sabes? Em, este pasa sumando y como este pasa sumando sería a 1 le sumo 2 tercios, sería 5 tercios de x, ¿verdad? Y este pasa restando, a 11 tercios le resto 2, que sería a 11 tercios le resto 6 Qué tercios, que suerte. son 5 tercios, ¿no? Qué O sea que se suerte. cortan en el punto x igual a 1 y si la x vale 1, la y vale 2 más 1 que sería 3. Venga, pues yo qué sé, por lo menos podemos poner aquí el punto... Este es 1, este es 2, este es 3 y por aquí el 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y luego pues y para arriba y para abajo pues podemos poner más o menos igual. Aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 4. Sí, vamos a ponerlo así a lo mejor. O queda, o vamos a poner aquí el 1 medio, aquí el 1, aquí el 3 medio y aquí el 2. Si lo hacemos así tendríamos, por un lado, este punto de corte que sería el punto 3 y aquí el 1, ¿verdad? Tengo ese punto de corte. Ahora, la recta y igual a 2 más x. Esa es una recta relativamente sencilla, ¿verdad? En el 0 vale 2. Vale, y como pasa por este punto, ya puedo unirlo fácilmente. Vamos a hacer una cosa que es simplemente representar la parte de esta recta que está en este primer cuadrante. Oye, que la recta sigue infinito para acá. Vale, pero bueno, así que la podemos mover así un poquito, ¿vale? Esta sería nuestra recta igual a 2 más x. Y ahora, un punto sencillo de esta recta, aparte de x igual a 1, ¿qué podemos poner? Si ponemos... ¿Cuándo se hace 0 esto? ¿Dónde cortan el eje horizontal? Cuando la y vale 0, este pasa sumando, 3 y 3 vale 11 medios. Adiós. Tela de lejos, ¿no? Porque 11 medios son... Un poquito lejos, sí. 5 con 5, ¿no? Bueno, a ver si hay algún punto más sencillo cerca. En el 2, ¿cuánto vale? En el 2 valdría menos 4 tercios. 11 tercios menos 4 tercios son 7 tercios, ¿verdad? Que son 2 y un tercio. Yo qué sé, a lo mejor 2 y un tercio... Y para el menos, bueno, los negativos no los ha puesto. ¿No? ¿Qué Porque le iba a negativo? decir para el menos 2.
Sí, pero porque como estamos en el primer cuadrante, Ya, ya, ya. vamos, que sí es verdad que podría poner... Que si pones el -2 te sale 15, ¿verdad? Pues sabes, Que sería sí, 5 es está aquí sí. arriba y la... Ya, también se va. Mm. Vamos. Si pongo el 2 en el punto 2 en x igual a 2 hemos dicho que esto vale menos 1, menos 7 tercios, y 7 tercios son 6 tercios, que son 2 más un tercio, pues aquí. Bueno, para el 1 medio también valdría 10 tercios. Mm, Vamos, chip para arriba, chip para abajo, Mm. no sirven estas dos cosas, ¿no? Más o menos aquí. Con que cojas otro punto aparte de este, me vale, porque bueno, luego vas a decir, ah, venga, pues ahora cojo esta recta, más o menos, sí, ¿verdad? Que es verdad que tú dices, oye, esto sigue para abajo hasta que corte, ¿verdad? Bueno, vale, pues donde corte ya está. Lo cual implica que sabemos cuál es nuestro conjunto, ¿verdad? El recinto ese en el que estamos trabajando sería el recinto que está limitado por este eje vertical, este eje horizontal y donde corta todo esto, ¿cierto? Todo eso así. Aquí hasta que llega aquí abajo. Todo esto de aquí sería nuestro conjunto S. Y tenemos este punto y tenemos por ahí otro punto donde va a cortar, ¿verdad? Entonces uno dice, oye, es que yo quiero estudiar en realidad el mínimo de esta función, ¿verdad? Dice, "Uf, ¿cómo lo hacemos? Hombre, resulta que este conjunto, ¿qué le ocurre a este conjunto? Que es un conjunto convexo, ¿verdad? Tengo un polígono. Como tengo este conjunto convexo, de momento tiene buena pinta la cosa. ¿La función qué tipo de función es? ¿Es una función convexa? Es decir, ¿es f una función convexa? ¿Qué piensa? Eh, no sé qué pienso. Es una función cuadrática, sabemos que es una función convexa, pero en esta asignatura no vamos a darlo por hecho todavía. Vamos a ver cómo podemos estudiarlo, ¿verdad? Y fíjate que Vale. el otro día veíamos una caracterización de estas funciones convexas viendo qué le ocurría a su matriz hessiana, ¿verdad? Oye, es que resulta que la función está dada por polinomios, ¿no? Entonces, como f es diferenciable, además es diferenciable las veces que haga falta, por ser funciones polinómicas, vamos a calcular primero cuánto vale el gradiente de esta función f en un punto cualquiera xy. Oye, pues bueno, derivamos, ¿verdad? Nos quedaría dos veces la función x menos 3 medios. Al derivar respecto de x, el y menos 5 al cuadrado nos da 0. Y ahora hacemos la derivada respecto de y, que nos quedaría, coma, dos veces y menos 5, ¿verdad? Vale, ¿y cuál sería la matriz hessiana? Esa matriz hessiana H sub f en un punto cualquiera xy, ¿qué le ocurre? Que es una matriz donde volvemos a derivar cada componente. Derivamos la primera componente otra vez respecto de x, ¿verdad? ¿Que nos quedaría? 2. La derivamos respecto de y. 0. Derivamos esta componente respecto de x. 0. La derivamos respecto de y. 2. ¿Qué le pasa a esta matriz que tenemos aquí? Oye, que, por Que ejemplo, los autovalores, ya es una matriz diagonal, ¿verdad? ¿Cuáles son sus autovalores? 2 y 2, ¿verdad? Entonces, como los autovalores de h sub f de xy
son lambda 1 igual a 2, que es mayor que 0, y lambda 2 igual a 2, que es mayor que 0, tenemos que nuestra matriz H sub f de xy es definida positiva para todo xy que cojamos del conjunto S, ¿verdad? Por lo que, como es f es una función, sabíamos un poquito más, ¿verdad? No solo va a ser una función convexa, f es estrictamente convexa, ¿verdad? Porque hemos visto que la caracterización era convexa si y solo si la matriz hessiana es semi-definida positiva. Oye, si la función f es estrictamente convexa, ¿eso significa que la matriz hessiana sea definida positiva? No tiene por qué. Lo que sí sabemos es la implicación contraria. Si la matriz hessiana es definida positiva, sí que puedes decirme que la función f es estrictamente convexa. Oye, pues de momento vamos del carajo, porque resulta que tengo una función convexa que además es estrictamente convexa. Un conjunto S que es convexo. Y tengo un problema de optimización. Y mi función es diferenciable. Lo tengo prácticamente todo genial para estudiar qué ocurre con esos mínimos de nuestro problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué acabamos de ver hoy precisamente? Que si tengo una función diferenciable, ¿verdad? ¿Dónde estudiamos los gradientes? Claro, es que me hace falta que sea un conjunto abierto. Y el conjunto S no es un conjunto abierto. Bueno, no pasa nada. Vamos a estudiar entonces esta condición de aquí, ¿verdad? Porque la F es convexa, S es convexo, F es diferenciable, pero S no es un conjunto abierto. Entonces tengo que utilizar esta caracterización de aquí. Vale, pues vamos a analizar ese comportamiento, ¿verdad? Entonces, como F es estrictamente convexa, convexa. S es convexo y F es diferenciable, vamos a estudiar la condición que era X es solución óptima si y solo si. ¿Qué ocurre? Que el gradiente de la f en el punto x por el x menos x rayita tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x que cojamos de ese conjunto S, ¿verdad? En nuestro caso, ¿cuál es el candidato a punto X rayita? Ahí hemos visto que el candidato a punto X rayita es donde ese subgradiente, ¿cómo tiene que ser? 0 cuando sea un conjunto abierto, ¿verdad? Dice, Sí, y si no es un conjunto abierto, tengo que buscar un punto, ¿verdad? Que tú dirías, bueno, a priori yo intentaría ver dónde eso se anula, ¿verdad? Dice, claro, pero no tiene sentido porque este conjunto S no es un conjunto abierto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El tema es, ¿cómo determinas cuál es ese punto X rayita en esta situación? Porque claro, fíjate que si tratamos
de ver dónde se anula el gradiente de f, gradiente de f, obtendríamos el punto. ¿Qué punto? Hemos calculado el gradiente por aquí. Si igualo esto a 0, ¿qué punto nos da? La x tiene que valer 3 medios, la y tiene que valer 5, ¿verdad? Y el punto 3 medios, coma 5. Ese punto está en nuestro conjunto S. Cuando la x vale 3 medios, no está el punto 5. Por aquí arriba toma por culo, ¿verdad? Entonces, este punto de aquí no pertenece al conjunto S. ¿Qué implica? Claro, no podemos utilizar esa caracterización porque esa caracterización funciona bien cuando S es abierto. Pero mi conjunto S no es abierto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eliges cuál es tu candidato a mínimo? Em, Vamos a pensarlo geométricamente. Es decir, para obtener el candidato X rayita perteneciente a S a mínimo, vamos a representar el comportamiento de nuestra función. ¿Por qué hacemos esto? Porque realmente nosotros sabemos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, yo tengo que representar en 3 dimensiones. Tengo aquí el eje X, aquí el eje Y y aquí tengo nuestro eje Z, ¿no? Aquí tengo nuestro X, aquí tengo nuestro Y y aquí tengo el Z. ¿En qué conjunto estamos trabajando? El conjunto en el que estamos trabajando sería el S, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que si tienes aquí el origen, sería coger este gráfico que hemos hecho aquí y representarlo aquí tumbadito, ¿no? Dice, oye, pues mira, vamos a hacerlo más o menos ojo. Sé que llegas hasta el punto 5, por ejemplo, ¿verdad? Sé que en el punto 1, 2, 3, 4, más o menos 2, 3, 4, 5, chispa arriba, chispa abajo, ¿no? Aquí el punto 1. En el punto 1, ¿cuánto valía la Y? Valía 3. Pues vamos a poner 1, 2, 3, ¿vale? Entonces estás aquí en el punto 1, estás en este puntito, punto 3. En el punto 0 pasa por el punto 2 y luego pasas por este punto, ¿verdad? Más o menos así a ojo, lo que tienes es este conjuntito de aquí. A ver si lo puedo dibujar bien a la primera. Este, este, este y este, ¿vale? Ese sería nuestro conjunto S, ¿no? ¿Qué hace tu función? Nuestra función f de xy está dada por x menos 3 medios al cuadrado más y menos 5 al cuadrado. Oye, ¿cuál es el valor más chico que puede tomar esa función? Como es suma de dos cosas al cuadrado, lo mínimo que puede valer es cuando las dos cosas, ¿cuánto valen? Cero, ¿verdad? ¿Cuándo valen las dos cosas cero? Cuando la x vale 3 medios y cuando la y vale 5, ¿verdad? Entonces, fíjate que justo cuando la x vale 3 medios, que sería un punto por aquí, y cuando la y vale 5, que será un punto en un punto por aquí.
aquí. Epa, más o menos. Justo en ese valor, que sería más o menos, chip arriba, chip abajo. Aquí, mi función vale 0, ¿verdad? ¿Y qué hace luego tu función? Tu función, si lo igualo a un valor, si yo hago f de xy igual a 4, ¿qué tipo de gráfica estoy teniendo? Si hago como, Pablo, Si yo digo, oye, imagínate que ahora quiero decir, vamos a estudiar los puntos donde f de xy vale 1. ¿Qué puntos xy cumplen que f de xy es igual a 1? Que están en esta altura 1. Resuelve la ecuación x menos 3 medio al cuadrado más y menos 5 medio al cuadrado igual a a la 1. 1. ¿Esa ecuación te suena de algo? Ah, sí. ¿De qué? Sí, pero espérate, ¿cómo se llama la figurita esa? Circun... Conferencia, sí, sí. Exactamente. Entonces, fíjate que cuando nos vamos a la altura 1, ¿verdad? Estamos cogiendo justamente una circunferencia centrada en este punto, pero que tiene altura 1, ¿no? O sea que Sí. justamente está diciendo, me vengo aquí para arriba, me vengo aquí para arriba, más o menos, ¿no? Esto parece que es la altura 1 por aquí. Y ahora aquí estás dibujando una circunferencia que tiene altura 1. Más o menos, yo qué sé, radio 1, ¿cuánto puede ser radio 1? Lo voy a inventar, ¿no? Sí, a ojo, ¿vale? La estoy poniendo aquí centradita. Chispa arriba, chispa abajo, ¿vale? Y luego, cuando tú te vayas, por ejemplo, al punto 4, 2, 3, 4, ¿qué vas a hacer? Lo mismo, ¿verdad? Tú te vas a ir y tu función, ¿qué está haciendo realmente? Tu función está cogiendo simplemente para cada altura esta circunferencia que vas teniendo aquí, ¿verdad? Por aquí, luego por aquí. Este es el comportamiento geométrico que tiene tu función, ¿verdad? Es decir, que más o menos tu función, ¿qué hace? Va uniendo por aquí, ¿cierto? Va uniendo por aquí. Ya que he hecho más chico. Esta parte, suponiendo que de verdad em, vaya tocando en esos extremos, ¿no? Es decir, aquí. Y para arriba, y para abajo, ¿no? Esta es la figura de la gráfica de tu función, ¿vale? ¿Entiendes eso? Sí. Entonces, ¿dónde va a tomar tu función el punto más chico? Vamos a ver dónde corta esta función, dónde se acerca a los puntos de este conjunto morado, ¿verdad? ¿Cuál parece geométricamente que es el punto del conjunto morado que queda más cerca de mi función azul? Parece que como candidato tenemos este El punto de rojo. aquí, ¿verdad? Sí. Este de aquí parece ser el candidato, candidato a X rayita, que sería el punto en este caso, coordenada X 1, coordenada Y 3, ¿verdad? Vamos a comprobar entonces si de verdad ese punto es nuestro mínimo. ¿Cómo lo comprobamos? Con la caracterización que hemos dicho, ¿verdad? Que sería esta caracterización de aquí. Venga, pues entonces vamos a calcularlo. Si tomamos el X rayita como nuestro punto 1, 3, tenemos que, por un lado, ¿cuánto vale el gradiente de f en el punto X rayita? Ah, pues nos vamos a nuestro gradiente de f y sustituimos aquí cuánto vale el punto, ¿verdad? Si la x vale 1, 1 menos 3 medios nos quedaría menos un medio, ¿no?
Menos un medio por 2 nos queda menos 1. Y por otro lado, el gradiente donde estaba, aquí, si la i vale 3, 3 menos 5 nos queda menos 2 por 2 nos quedaría menos 4, ¿no? Por otro lado, ¿quién sería el...? Voy a poner... Es que si pongo x parece solo que las componentes. Voy a poner x y en este caso, ¿vale? Menos el x rayita. Nos quedaría x más 1, y más 2, ¿verdad? Sea cual sea el punto x, y que cojamos de ese conjunto S, ¿cierto? Entonces ya podemos calcular. Ya podemos calcular cuánto sería ese gradiente de f en el punto x rayita traspuesto multiplicado por el xy menos el x rayita, ¿verdad? Que sería, pues cogemos el menos 1 menos 4 y lo multiplicamos por ¿quién? Realmente como es traspuesto, tenía que poner, voy a poner aquí simplemente un producto escalar y lo multiplicamos por el x más 1 y más 2. ¿Qué nos quedaría todo esto? Menos 1 por este sería menos x menos 1, menos 4 por este sería menos 4y menos 8. ¿Y todo esto qué nos queda? Nos queda menos x menos 4y menos 9, ¿verdad? Y la pregunta es si esto efectivamente es mayor o igual que 0 o no, ¿verdad? Entonces, Sí, ¿cómo podemos estudiarlo? Hombre, tenemos que analizar cuáles son las desigualdades que teníamos aquí en este conjunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué desigualdades podemos utilizar? Esta recta que tenemos aquí, la que hemos puesto como... ¿Dónde está? Menos x menos 4y, ver si la podemos relacionar de algún modo con estas rectas que tenemos aquí, ¿verdad? Y fíjate, si sumo estas dos ecuaciones, ¿qué le ocurre? que te sale. Claro, Pues aquí, sale X más 4Y, o sea, sale lo mismo pero positivo. exactamente, observemos que si el punto XY es un punto de S, entonces verifica que, por un lado, esta desigualdad, menos x más y es menor o igual que 2, es decir, menos x más y es menor o igual que 2, y la otra desigualdad que era 2x más 3y es menor o igual que 11. Vale, pues 2x más 3y es menor o igual que 11. En particular, si sumo ambas ecuaciones, cumple que 2x menos x sería x, 3y más y sería más 4y, es menor o igual que ¿cuánto? Que 13. O lo que es lo mismo, si yo todo eso lo multiplico por menos x menos 4y es mayor o igual que menos 13, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? Sí, Y si entonces resto 9 a toda esta ecuación, ¿qué ocurre? Que aquí que tendríamos, si solo sí, el menos x menos 4y menos 9 es mayor o igual que menos 13 menos 9 nos queda menos 22, ¿verdad? Entonces, seguro que ya tenemos garantía de que espera, esta... Pablo, ahí me he liado, ¿qué ha pasado? No, como yo quería llegar a esta ecuación de aquí, ¿verdad? Sí. Nosotros queremos conseguir o ver si Ah, esta vale, ecuación de aquí ya es está. Ya. mayor o igual que La cero. 9 a un lado y a otro.
Ya está. Exactamente, he restado 9 a la izquierda, he restado 9 a la derecha. Así me queda el menos x menos 4y menos 9. Y como resto también a la derecha, me queda menos 13 menos 9, que sería menos 22. Oye, es que no tengo todavía garantía de que esto sea mayor o igual que cero, ¿cierto? Claro, porque aquí no hemos utilizado todas las restricciones de nuestro conjunto. ¿Qué restricciones hemos utilizado únicamente? Dos de ellas. Pero no hemos utilizado que la x y la y sean mayores o iguales que cero, ¿verdad? Entonces, si usamos que la x y la y son mayores o iguales, que son mayores o iguales que cero, podemos comprobar que esta recta de aquí, o esta desigualdad, es siempre mayor o igual que cero. ¿Vale? De esta forma vamos a comprobar si hemos puesto todas las cuentas bien. Porque teníamos aquí nuestra función que era el x menos 3 medios, lo multiplicamos por 2, baja para abajo. Entonces nos queda aquí justamente el 2x menos 3 medios, que sería nuestro gradiente, ¿verdad? El y, que sería el 2y menos 5, que es nuestro gradiente. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos justamente el punto que cuando evaluamos en el 1, 3 nos queda 1 menos 3 medios, que es menos 1 medio, lo multiplicamos por 2, que es el menos 1. El 3 menos 5, que es el menos 2, lo multiplico por 2, nos queda menos 4, o sea que tenemos efectivamente el menos 1 menos 4. Ah, espérate que yo soy mongolo, ¿verdad? ¿Yo qué punto he dicho que era el X rayita? El 1, 3, ¿verdad? ¿Y qué punto le he restado? Ah, El 1, 2, pero porque me apetecía, ¿verdad? 1, 3. Hay veces que ni idea de por qué. ¿De dónde ha salido el 1, 2? Tengo el XY, le resto el 1, 3. Entonces, al punto XY, además, le resto el 1, 3, ¿verdad? ¿Yo qué le he restado? ¿Qué cuenta he hecho yo en mi cabeza? Porque si le resto el X rayita, nos queda aquí X menos 1 menos 3, ¿verdad? La Virgen, espérate, que esto ha cambiado un poquito ahora. Em, ¿Se ve la cuenta que yo he hecho, de verdad? Vamos a quitar hasta aquí. Em, Mamma mía. Tengo al punto X y le resto el X rayita, le resto el 1, 3 y me queda X menos 1 y menos 3. Aquí me queda X menos 1 y menos 3. Y todo esto nos queda menos X más 1. Y aquí nos queda menos 4y. Y menos 4 por menos 3 más 12, ¿verdad? ¿Y esto cuánto sale? Sale... mira qué bien. Sale menos x menos 4y más 13, ¿verdad? Entonces, esta ecuación la hacemos exactamente igual, pero fíjate que ahora menos x menos 4y mayor o igual que menos 13. Ahora el menos 13 pasa sumando y nos queda menos x menos 4y más 13. ¿Es como? Mayor o igual que cero. Ahora sí hemos hecho la cuenta bien, ¿verdad? Entonces, ¿se cumple esta condición sea cual sea el punto x y del conjunto S? Efectivamente, ¿verdad? ¿Qué podemos asegurar entonces? Como para el punto x rayita igual a 1, 3 perteneciente a S se cumple que el gradiente de f en x rayita multiplicado por el punto xy menos el x rayita es mayor o igual que cero para todo punto xy perteneciente a S, tenemos que... ¿Cuál es la condición que estamos utilizando aquí? Estamos utilizando que como la f es diferenciable, ¿verdad? Este x rayita, ¿qué tipo de óptimo es? Una solución óptima de nuestro problema P, ¿verdad? Es decir, tenemos aquí que x rayita igual al 1, 3 es solución óptima del problema P que estábamos estudiando, ¿verdad? Además, la función no era solo convexa, ¿verdad?
sino que la función f, como era estrictamente convexa, ¿qué podemos garantizar? ¿Que cuántas soluciones hay? Solo uno, ¿verdad? Se trata de la única solución del problema. ¿Bien hasta ahí? Sí, ¿Cuál es, si te fijas, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido de funciones convexas, hemos estudiado únicamente qué tipo de puntos? Únicamente mínimos, ¿verdad? Y me puede decir, ¿por qué no estudias máximos de funciones convexas? También. Lo que pasa que estudiar máximos de funciones convexas no me va a dar una información tan buena. Sí que vamos a poder hacerlo, pero no vamos a tener las mismas caracterizaciones que teníamos para el caso de funciones convexas a la hora de minimizar. Es decir, también podemos estudiar los máximos de funciones convexas, aunque no vamos a ser capaces de obtener una caracterización tan completa como en el caso de los mínimos. Pero bueno, sí que vamos a poder obtener algo de información. En concreto, tenemos un primer resultado que nos dice lo siguiente. Bueno, pues vamos a coger nuestra función convexa, es decir, sea f, que va de un cierto subconjunto S de E sub n en el conjunto E sub 1, que sea una función convexa con ese conjunto S distinto del vacío, también un conjunto convexo. Entonces, si consideramos el problema va a ser ahora un problema de maximización, ¿cómo quieres llamarlo? Antes hemos llamado P, pero no hemos hecho ninguna distinción. ¿Llamamos P también? ¿P max o P tilde o simplemente P? P, venga. Que sea maximizar ahora nuestra función f de x sujeto a que x sea un elemento de este conjunto S. Entonces, si nuestro x rayita perteneciente a S es solución local óptima del problema P, es decir, si el x rayita es un máximo pero local, entonces lo que podemos decir es que existe un G perteneciente a Rn que sea subgradiente de f en el punto x rayita, tal que ese y multiplicado por el x menos x rayita
¿Qué hacía falta para que fuese un mínimo? Hacía falta que este producto, ¿cómo había sido? Mayor o igual que cero, ¿verdad? Para que sea un máximo, necesitamos que sea menor o igual que cero, sea cual sea el x que cojamos del conjunto S. ¿Ves cuál es el problema que tiene este teorema? ¿O este resultado? En el ejercicio que hemos hecho antes, en el ejemplo que hemos hecho antes, hemos buscado geométricamente un candidato a solución, ¿verdad? Que ha sido el 1,3. Sí, Que tú dices, mira, yo he hecho un dibujo geométrico y a lo mejor no, a lo mejor tú has dicho, pues voy a coger el 1,3, ¿por qué no otro? ¿Vale? Y yo he hecho un razonamiento geométrico y te he dicho, porque me da la gana, me da coraje el 1,3, lo voy a coger. Y hemos hecho unas cuentas, ¿verdad? Y las cuentas que hemos hecho antes ha sido, no, yo calculo el gradiente en ese punto, multiplico y hago esa cuenta, y como esa cuenta es mayor o igual que cero, entonces puedo decir que es un mínimo, ¿verdad? Pero fíjate que aquí no me está diciendo eso. Aquí no me está diciendo no. Si tú estudias esto, entonces puedes afirmarme que el X rayita que has elegido era un máximo. Va en el sentido contrario únicamente, ¿verdad? Cuando trabajamos con un problema de minimización, esta afirmación iba en los dos sentidos. Era un sí y solo sí. Aquí perdemos justamente el modo de conseguir que sea un máximo. Lo que te dice, no, si es un máximo, entonces pasa eso. ¿Y porque pase eso tengo garantía de que es un máximo? No lo sé. Entonces, ¿qué gracia tiene esto para calcular los máximos? Ninguna. No puedes calcular los máximos de este modo porque no tienes garantía de que porque verifique eso vaya a ser un máximo. Simplemente te permite comprobar si lo es o no. ¿Entiendes? Como sí, consecuencia, también tenemos una condición similar, pero en el caso bueno de que tengamos diferenciabilidad, que es justamente lo que casi siempre vamos a tener con nuestras funciones, ¿no? Como hemos hecho en el ejemplo anterior, es decir, colorario, en las condiciones anteriores, condiciones anteriores, si f además es diferenciable, en el punto x rayita perteneciente a S, tenemos que justamente lo que estamos viendo, la relación es que el x rayita es una solución óptima, pero local de nuestro problema de maximización. No es ya un sí solo sí, es simplemente una implicación. Eso garantiza que el gradiente de f en x rayita por s x menos x rayita es menor o igual que cero, sea cual sea el punto x que cojamos del conjunto S. El problema es que esto no es un sí y solo sí, porque nuestros problemas de maximización de funciones convexas son peores que los de minimizar funciones convexas, porque los mínimos se llevan bien con las funciones convexas, los máximos no. Pero casualmente, ¿con quién se van a llevar bien los máximos? En lugar de con las funciones convexas, con las funciones cóncavas. con, Y justamente, ¿quién se va a llevar mal con las funciones cóncavas? Los mínimos. en- Es cierto que lo hemos hecho únicamente para funciones convexas, ¿verdad? Pero todo esto podríamos hacerlo intercambiando ese comportamiento. Es decir, nota, podríamos estudiar el mismo comportamiento para funciones
cóncavas. Intercambiando todas las desigualdades y los máximos o los mínimos con los máximos. Es decir, que literalmente, si quisiésemos estudiar los máximos y mínimos de funciones convexas, ¿qué teníamos que hacer? Nos vamos a este primer resultado y tú dices, sea f una función cóncava, entonces la solución óptima. Pero ojo, ¿de qué problema? No vas a comenzar con un problema de minimización, comienza entonces con un problema de maximización. Que tú cambias f convexa por cóncava, entonces cambias mínimo por máximo. Es decir, si f es cóncava, x rayita es un máximo global. Si f es estrictamente cóncava, el x es el único máximo global. ¿De acuerdo? Y estás intercambiando todo el rato las desigualdades entre sí con los conceptos. Función cóncava x máximo si solo si hay un subgradiente que cumple que esto es menor o igual que cero. Mira qué fácil. Simplemente tenemos que intercambiar todo el comportamiento entre sí. Por eso realmente lo hemos hecho únicamente para funciones convexas, porque una vez que lo tengo para funciones convexas, trabajar con funciones cóncavas es cambiar la f por menos f. ¿De acuerdo?